Validación de requisitos. La validación de requisitos nos ayuda a definir si es que los requisitos que tenemos realmente definen al sistema que el usuario quiere. ¿Y cómo hace eso? Garantizando que los requisitos que tengamos sean necesarios y que estén lo suficientemente especificados para que satisfagan las necesidades del usuario. Ahora, ¿por qué es muy importante esta fase? Nos ayuda a reducir el riesgo de que hagamos una mala implementación, lo que significaría que tendríamos que volver a hacer un trabajo que previamente ya hemos hecho. Y el costo de hacer esto es mucho más grande que si nos hubiéramos dado cuenta antes de que teníamos un error en los requisitos. Entonces, ¿en qué etapas entra la validación de requisitos? En la diapositiva tenemos las fases del proceso del desarrollo del software y si se dan cuenta, la validación de requisitos está en la primera, en la que es requerimientos, análisis y especificación, justamente antes de pasar a diseño. Tenemos 4 pasos para la validación. La primera es seleccionar la técnica que vamos a usar. Para este paso ya tenemos que tener un previo conocimiento sobre las técnicas existentes y para qué son buenas. Entonces podemos seleccionar qué técnica es eficiente para los requisitos que ya tenemos. Una cosa que cabe mencionar es que tenemos unas técnicas en las cuales seleccionar y tenemos nuestros requisitos. Podemos usar una técnica para cierto porcentaje de requisitos y otra técnica para otros requisitos. O sea, lo que quiero decir es que no necesariamente solamente vamos a usar una técnica para todos los requisitos, podemos usar varias. Y se recomienda que primero validemos los requisitos que son más críticos, o sea, más importantes para el sistema que vamos a desarrollar. El segundo paso que tenemos es asegurar la participación adecuada del usuario, pues lo que al final queremos es que el usuario esté conforme con todos los requisitos que hemos solicitado. Y para esto hacemos que el usuario revise los requisitos que ya tenemos y que mire si es que son concisos, si están completos, etc. Y una vez que los ha revisado ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es validar los requisitos. Acá es donde aplicamos la técnica o las técnicas que hayamos elegido. Y por último es revisar la documentación final. ¿Qué significa esto? Pues bueno, en la anterior etapa, que es la validación de requisitos, recibimos un feedback del usuario y con ese feedback en el cuarto paso vamos a poder modificar el documento y saber, bueno, si es que es necesario modificar, ¿no? Porque es posible que no sea necesario, aunque por experiencia y lo que es más probable es que sí sea necesario modificar los requisitos. Bueno, otra cosa que cabe mencionar es que Pressman nos da preguntas para validar si es que realmente los requisitos son buenos o malos. Pero no lo hemos puesto acá, pues el profesor ya nos dio unas características que los requisitos deben cumplir para que sean válidos. Técnica para la validación de requisitos. Los problemas que se encuentren en la validación de requisitos no deben de ser subestimados. Para los desarrolladores experimentados, llevar a cabo este análisis abstracto es complicado y para los clientes es aún más complicado. Es por esto que a lo largo de los años se han desarrollado varias técnicas de validación de requisitos. Tenemos, si necesitamos una revisión de pares, tenemos la técnica de revisión de requisitos. La técnica de revisión de requisitos puede ser formal o informal. Una revisión informal consiste en que los desarrolladores presentan los requisitos a los clientes. Esto se da porque es muy frecuente de que después que se llevó a cabo la licitación de requisitos, resulta que los requisitos que están documentados no coinciden con los requisitos o las necesidades que el cliente deseaba. Ahora, la revisión formal, esta reunión, los desarrolladores explican las implicancias de los requisitos, además de verificar que los requisitos sean consistentes y de que todos los requisitos formen parte de un todo. También, otra técnica de validación de requisitos es la validación de los modelos. Esta técnica
utiliza simuladores de prueba en lugar de casos de prueba real. Y este modelo o esta técnica, ¿qué nos presenta? Con esta técnica, los clientes y los desarrolladores pueden probar operaciones del sistema simulándolo en vez de utilizar casos de prueba real. También permite encontrar errores u omisiones, ya sea en el análisis de requisitos o en la validación de requisitos. Y por último, también nos permite comprobar que nuestro sistema se va a comportar de una cierta forma dado una actividad en específica. Y por último, si queremos probar partes del sistema, tenemos los prototipos operacionales. Recordando un poco prototipos, sabemos que estas eran una versión inicial de nuestro sistema y permitía al cliente interactuar con el sistema. Y es precisamente en esta interacción que el cliente se da cuenta de que algunos requisitos que él había precisado no era realmente lo que él necesitaba. O también sucedía de que, dado un conjunto de requisitos, estos requisitos tenían conflictos. Entonces, bastaría con volver a relicitar los requisitos y esto nos aseguraría una mayor consistencia en los requisitos. Bueno, continuando ahora con nuestra exposición, vamos a hablarles del paper que nosotros hemos seleccionado, que se llama Método para la validación de requisitos de usuario basado en modelos mentales. ¿Qué es lo que ocurre en la actualidad? Tenemos bastantes estudios y técnicas para la licitación de requisitos. Tenemos bastantes estudios y técnicas para el análisis de requisitos, pero no tenemos tantos estudios para la validación de requisitos. Y ya hemos mencionado que esta etapa es vital. Entonces, esto es lo que trata de abarcar el paper. Tenemos los clientes objetivos, que van a tener una lista de necesidades que es posible que ni siquiera ellos lo sepan, de hecho es lo más probable, entonces es más difícil incluso que nosotros lo sepamos. Y bueno, tenemos nuestra lista de requerimientos a otro lado. Entonces, cuando tratamos de emparejar estas necesidades con los requerimientos que ya tenemos, va a ocurrir que va a haber necesidades que no tienen ningún requerimiento que los satisfaga, y va a haber requerimientos que están de sobra, pues no satisfacen ninguna necesidad. Y esto es lo que queremos evitar, lo que queremos cambiar cuando hagamos nuestra validación de requisitos. Entonces, ¿qué es lo que hace el método? Revisa los requisitos desde la perspectiva del cliente, de los clientes, para ser más exacta. Y se hace justo después de haber elicitado, analizado y especificado los requisitos. Como pueden ver en la imagen, que CURB significa validación de los requerimientos desde la perspectiva del cliente. Entonces, esta revisión nos puede mandar a volver a analizar los requisitos o nos puede mandar a volver a elicitar los requisitos hasta que los clientes estén satisfechos, y una vez que ellos están satisfechos, vamos a poder filtrar los requisitos y priorizarlos. Bien, esta técnica de validación utiliza modelos mentales. Entonces, primero debemos entender qué es un modelo mental. Un modelo mental es un método que estructura la información de los usuarios y esta información está representada en conductas y comportamientos, y esto está relacionado al logro de un determinado propósito. Además, estos datos de comportamiento se recopilan de los usuarios y están organizados en un diagrama de afinidad. Además, como podemos apreciar en la imagen, el modelo mental tiene 4 secciones, o mejor dicho, 4 elementos. El primero es la sección cognitiva. La sección cognitiva está compuesta de columnas de comportamiento, que estos comportamientos están organizados según las conductas en común. También tenemos columnas de comportamiento. Las columnas de comportamiento organizan los comportamientos de acuerdo a un propósito en común. También se puede apreciar los comportamientos. Los comportamientos
Aquí tenemos una breve descripción de los comportamientos que están relacionados con un servicio o un producto en específico. Y finalmente tenemos los contenidos. Los contenidos son descripción del servicio o producto. Bueno, en la imagen apreciamos que la sección cognitiva tenemos elegir película y en una de las columnas tenemos elegir la película según dos comportamientos, ya sea porque hemos leído el libro o porque está basado en un lugar que ya hemos visitado. Además, tenemos como contenido que se van a reproducir las películas o las vamos a nosotros a ver las películas según la localización o también según si es favorita de algún teatro de la zona. Bueno, este método de validación de requisitos de usuario tiene 6 pasos. Ahora voy a nombrarlos brevemente para que tengan una idea general cuando vayamos a explicarles más detalladamente. El primer paso es recolectar la información de comportamiento de los usuarios. El segundo paso es construir un modelo mental de requisitos. El tercer paso es integrar este modelo mental de requisitos. El cuarto paso es evaluar los requisitos basándonos en este modelo mental. Como quinto paso tenemos elegir si vamos a relicitar o filtrar los requisitos basándonos en este modelo mental. Y para finalmente priorizar los requisitos. Bien, ahora vamos a pasar a describir los pasos del método de validación de requisitos desde la perspectiva del cliente basados en modelos mentales. El primer paso es la recolección de información del comportamiento del usuario. En este paso, lo que se hace es, se pueden usar prototipos o se puede utilizar una versión de nuestro sistema anterior o también se puede utilizar un producto que ya exista en el mercado de otra compañía. Por ejemplo, si deseamos desarrollar un smartphone, se puede utilizar un iPhone o un Samsung Galaxy, etc., para poder obtener comportamientos del usuario. Entonces, en el paper lo que tenemos es la participación de 30 estudiantes y a ellos se les brindó un smartphone para que pudieran anotar los comportamientos que tenían y la cantidad de veces que repetían este comportamiento. Todo esto ellos lo iban registrando en una tabla que se muestra en pantalla. Ahora, también para obtener estos comportamientos tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos pueden ser entrevistas y los métodos indirectos pueden ser encuestas. En el paper, los comportamientos los obtuvimos a través de entrevistas. Se le preguntó directamente a los participantes cuáles habían sido sus comportamientos respecto al smartphone y la cantidad de veces que habían repetido este comportamiento. Bien, ahora pasamos al segundo paso, que es la construcción del modelo mental de requisitos. Este es un modelo que es clave para todo el proceso. Y de hecho, cada cliente objetivo va a hacer su propio modelo de requisitos, o sea, su propio modelo mental de requisitos. ¿Y cómo va a hacer esto? Una vez que ya tiene listados sus comportamientos y ya tiene la lista de requisitos, los va a emparejar. Por ejemplo, veamos la diapositiva. Si fuera a desarrollar un smartphone, tenemos a la izquierda la lista de comportamientos y a la derecha la lista de requerimientos en la diapositiva. En la izquierda, por ejemplo, podemos ver escuchar música mientras caminemos, usar mensajes, chequear el scheduler, poner alarma. Esos son comportamientos que nosotros tenemos con el producto. Y a la derecha tenemos como que requerimientos como que la batería dure más, el internet sea más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo a la construcción, el cliente, ¿cómo puede saber en qué columna de comportamiento va a ir el comportamiento? Pues porque como ya hemos mencionado, una columna de comportamiento es la agrupación de comportamientos porque persiguen un mismo propósito y una sección cognitiva es
columnas de comportamiento agrupadas porque también persiguen un mismo propósito, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes saber a qué columna va o a qué sección cognitiva va? Muy simple, una vez que sabe el origen de su comportamiento va a poder hacer esto. Bien, para que la idea quede más clara, en la diapositiva tenemos un modelo de requisito, un modelo mental de requisitos, ya con los requisitos y comportamientos que previamente hemos mostrado. Entonces, por ejemplo, si vemos la sección cognitiva de educación, ahí hay una columna de comportamiento con dos comportamientos. Esos dos comportamientos son usar la aplicación de inglés educativa, ese es el primero, y el segundo es escuchar la radio inglesa. Esos dos comportamientos, ¿para qué los hace el cliente? Según este cliente lo hace para aprender inglés, para mejorar sus habilidades de inglés. ¿Y para qué hace eso? Para mejorar su educación, esa es la consecuencia de eso. Entonces, ya pueden más o menos darse cuenta los clientes cómo ir agrupando sus comportamientos, y así es como van construyendo la sección mental, ¿sí? Si quieren pueden tomarse un tiempo para leer más. Y bueno, una vez que ya tienen la sección mental, ese es el primer paso. El segundo paso es construir la sección de requisitos, que es más simple todavía. Tenemos la lista de requisitos y simplemente ponemos los requisitos que creen que nos va a ayudar para hacer para los comportamientos que tenemos, los listamos abajo. Por ejemplo, si ven en la diapositiva, hay dos requisitos que se repiten en todas las columnas que tienen requisitos debajo de ello, que son que la batería dure más y que el internet sea más rápido. ¿Por qué? Porque los clientes sienten que esos requisitos les va a ayudar a todas sus columnas de comportamiento, excepto a las columnas de comportamiento que son usar alarma, o sea, que son levantarme más temprano y organizar mi tiempo, porque ahí, bueno, no sé, tener internet más rápido no me va a ayudar tanto, ¿no? Entonces ahí más o menos vas construyendo la idea. Y otra cosa que cabe mencionar es que puede haber redundancia en el sentido de que puede haber un comportamiento en varias columnas de comportamiento si es que así lo cree el cliente, porque recuerden que este es un método desde la perspectiva del cliente, y también puede haber redundancia en los requisitos. Por eso es que justamente podía haber que la batería me dure más en todas las columnas, porque así lo puede ver el cliente. Y entonces, como ya les dije, este modelo lo va a construir cada cliente. Y una vez que tenemos todos estos modelos de cada cliente, hay que integrarlo. Entonces, en la integración, lo que hacemos es integramos todos los modelos mentales de todos los participantes objetivo y obtenemos un modelo mental de requisitos integrado. Lo que sucede en este paso es que secciones cognitivas y columnas de comportamientos que tienen un significado similar se integran, y la redundancia en los requisitos se puede dar cuando un mismo requisito está siendo emparejado con dos o más columnas de comportamiento de clientes objetivo. En nuestro ejemplo del paper podemos ver en la imagen que tenemos 6 requisitos que son redundantes y tenemos 2 columnas de comportamiento que no tienen requisitos emparejados. Bien, ahora sigue el siguiente paso, que es evaluar los requisitos basándonos en nuestro modelo mental de requisitos. Es en este paso que se crea la sección ERC. E de eliminar, C de crear y R de raise, que en este contexto vendría a ser más una traducción al español como aumentar, que ya más adelante le voy a explicar para que quede claro. Entonces, como podemos apreciar en las imágenes, tenemos primero E, que es eliminar. Esto se da cuando tenemos requisitos que no han sido emparejados con columnas de comportamiento. Después, crear. Creamos requisitos cuando tenemos columnas de comportamientos que no están emparejadas con requisitos. Y por último, R de aumentar sería cuando tenemos columnas o mejor dicho, cuando la cantidad de comportamientos en una columna de comportamientos es igual o mayor que los requisitos con la cual está emparejada. Bueno, en el ejemplo que estamos usando en el paper, tenemos, como se puede apreciar en la imagen,
que tenemos 6 requisitos que no están emparejados con ningún comportamiento. Entonces, lo que hacemos es que estos requisitos han sido seleccionados para que el desarrollador los va a consultar con los clientes objetivos para evaluar si es necesario una reelicitación. Y esto se da, como ya lo hemos repetido un montón de veces en clases, y es que los clientes objetivos generalmente no tienen muy bien definido cuáles son necesidades, o también no saben cómo expresar estas necesidades, y es por eso que se da una mala interpretación de los requisitos. Después, como se puede apreciar en la imagen, tenemos 2 columnas de comportamiento que no tienen requisitos emparejados. Esto se da porque en el momento de la elicitación de requisitos no fue llevado a cabo con perfección y no se lograron captar requisitos que eran necesarios y que este modelo nos está haciendo ver que necesitamos. Es por eso que va a ser necesario una reelicitación de requisitos. Y por último, podemos apreciar también en la imagen que tenemos 2 columnas de comportamientos que tienen la cantidad igual de comportamientos que los requisitos. Esto nos indica que estos requisitos son más importantes que el resto, y es por esto que se debe consultar con los clientes objetivos si es necesario una reelicitación para aumentar los requisitos. Bien, ahora estamos entrando en las etapas finales de este método, que una de esas es relicitación y filtrado de requisitos. ¿Y cómo es esto? Bueno, todo se basa en la etapa anterior, si es que en esa etapa elegimos la relicitación. Y para esto el método ya nos da mucha facilidad porque tenemos el diagrama. ¿Y qué nos hace este diagrama? Pues el usuario ya sabe en qué situaciones va a usar el producto, para qué lo va a utilizar, entonces puede saber sus necesidades mucho mejor que antes de hacer el modelo. Y de ahí la relicitación va a salir mucho más fácil que antes de usar el modelo. Y bueno, y el filtrado de requisitos es simplemente eliminar los requisitos que no fueron emparejados con ninguna columna de comportamiento. Bueno, y podemos observar en pantalla el modelo que les hemos estado presentando durante toda esta presentación, pero ya podemos analizarlo mejor porque ya tenemos un background. Entonces vamos a centrarnos en las columnas de comportamiento que tienen Create asignado en la sección de RC, porque en el paper, a partir del modelo que ya tenían, relicitaron y obtuvieron 2 nuevos requisitos en esas 2 columnas. En la primera, en la de organizar mi tiempo, obtuvieron un requisito que dijera un mejor input para mi calendario, que sea más fácil en interfaz. Y en el segundo, en el de alarma, que es para poder levantarme temprano en las mañanas, obtuvieron el requisito de un sonido de alarma adaptativo en el escenario en el que estoy. Y bueno, ya la última etapa es la priorización de requisitos. Si nos fijamos en la diapositiva, tenemos una matriz en la que las columnas son los comportamientos y tiene pesos asignados a estos, y en las filas están los requisitos. Entonces, ¿cómo se calcula la importancia de un requisito? Es haciendo la sumatoria de la frecuencia multiplicada por el peso de cada comportamiento. Por ejemplo, si vemos en el requisito 1, tiene 2 comportamientos emparejados con él. Entonces, ¿cuál sería su importancia? Sería el comportamiento 1, la frecuencia del comportamiento 1 multiplicado por el peso del comportamiento 1 más la frecuencia del comportamiento 2 multiplicado por la frecuencia del comportamiento 2. Esa sumatoria de esos ambos comportamientos sería la importancia de ese requerimiento. Y así vamos calculando la importancia de todos los requerimientos. Ahora, se pueden preguntar cómo es que se calcula el peso de cada comportamiento. Bueno, el paper nos da 4 maneras. La primera es la directa subjetiva, que ya según el criterio de cada uno tú le asignas el peso a cada comportamiento. El segundo es el método SMART, que al criterio o al comportamiento que creas que es menos importante le asignas 1, y de ahí vas asignando múltiplos mayores a los requisitos, a los comportamientos que ustedes crean que sean más importantes. Y después viene el método de comparación por pares, en el cual se utiliza una matriz
y en esa matriz entran las entradas, las filas, son el radio de importancia de cada columna de comportamiento, y la última es la progresión geométrica, en la cual primero asignamos a la menos importante asignamos 1, a la siguiente menos importante asignamos 2, a la siguiente 4, y así va elevando en una progresión, se va elevando la importancia en múltiplos de 2. Y así es como vamos asignando los pesos a los comportamientos. En el caso del paper, ellos decidieron poner el peso a todos los comportamientos en el que se utilizaba un smartphone, le asignaron 1. Por lo que acá en esta demostración, en la matriz que están viendo ahorita en pantalla, el peso no entra tanto en... No hay tanta importancia en el peso, sino en la frecuencia. Entonces podemos ver cómo en esa matriz, esta es la matriz de peso, ahí va calculando la importancia de cada requisito. Bien, ahora para la validación del método que hemos presentado hoy día, el paper lo que hace es un caso de estudio a 30 alumnos de 20 a 25 años en los que se les pidió que utilizaran 2 técnicas de validación de requisitos. La primera fue la técnica de validación basada en modelos mentales de requisitos y la segunda fue una técnica basada en lectura. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, la filtración de requisitos fue posible en ambas técnicas, en ambos métodos. La diferencia fue que en la técnica basada en lectura, la relicitación no se estaba muy segura si es que era necesaria, ni el por qué era necesaria. En cambio, en la basada en modelos mentales, sí quedaba bastante claro, pues es intuitivo a la vista que se necesitaba la relicitación. Y no solo eso, como ya mencioné antes, brinda una ayuda para que el cliente pueda relicitar, ya que ya tiene bastante más claro qué es lo que necesita y otras cosas, ¿no? Aparte, en la filtración, cuando se tenía que eliminar requerimientos inútiles, en el otro método, en el método de lectura, pues había bastante discusión si es que realmente era necesario eliminar esos requisitos. En cambio, en el de basado en modelos mentales, no, pues daban criterios muy buenos para poder eliminarlos. Entonces ahora, si nos fijamos en la pantalla, tenemos un cuadro de estadísticas y esas son las estadísticas de cómo respondieron los clientes sobre qué técnica era mejor. Entonces, si lo observamos, tenemos que el 80% prefirió la que se presenta en el paper, y por 3 diferentes motivos. Dijeron que tenía mejor criterio, que era más fácil de decidir y que tenía una vista intuitiva. Y el otro 17% eligió la basada en lectura, que simplemente porque era más fácil de entender y porque los pasos eran más simples de seguir. Y bueno, un 3% eligió ninguna. Bien, y también se les pidió a los usuarios que priorizaran los requisitos según sus necesidades, y estos resultados se los comparó con los resultados que habían sacado según la matriz de priorización. Y al compararlos se vio que había un 92% de concordancia entre la lista que habían dado los usuarios y los resultados de la matriz de priorización. Por lo tanto, podemos concluir que la priorización de requerimientos calculados por el método corresponden en gran cantidad a las necesidades del usuario. Gracias.